Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con el resumen informativo de la reparación integral. En la presentación, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola Santiago, ¿cómo está? Hola Marta, bien, muchas gracias. Espero que usted también. Un saludo a los oyentes, a las víctimas del conflicto que se conectan a esta hora. Estamos en directo desde la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad para las Víctimas, enviando a ustedes todas estas importantes noticias de la reparación integral. Así que comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó del Foro Territorial Derechos de las Víctimas en el municipio de Betulia, Antioquia, donde habló de los avances en materia de reparación integral a las víctimas durante el gobierno del presidente Iván Duque. Juan Carlos Monroy estuvo allí en esta zona del país y nos tiene el siguiente informe. Las víctimas del conflicto armado del suroeste antioqueño reunidos en Betulia evaluaron los logros, dificultades y sus necesidades actuales en procura de mejorar la atención y reparación de más de 100.000 víctimas que habitan en esta zona. Como respuesta, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, asumió varios compromisos con esta población de varios municipios. Y eso sí es un compromiso específicamente con el municipio de Betulia, es abrir un punto de atención, para lo cual necesitamos el concurso del alcalde, donde nos dé el espacio físico, la oficina, y nosotros colocamos al funcionario desde Bogotá para que venga y entregue la información de primera mano. Eso nos agiliza todos los procesos, pagos de atención humanitaria, cómo están en el registro, pagos de todas las indemnizaciones que se tienen aquí en el municipio. El director general de la Unidad para las Víctimas también anunció inversiones en proyectos comunitarios y sujetos de reparación colectiva. Aquí tenemos 2 sujetos de reparación colectiva y vamos a seguir en esta vigencia del año 2022 con una inversión de más de 105 millones de pesos. Este diálogo social se dio durante el foro Derechos de las Víctimas organizado por el Senado de Colombia y fue valorado por líderes como Blady Estela Quiroz, representante de la Mesa de Participación de Víctimas de Betulia. Y damos el agradecimiento por escoger a Betulia, el hecho de ser priorizados para hoy y haber venido y acompañarnos acá. Desde el municipio antioqueño de Betulia, para V Radio informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Tierras, generación de ingresos y viviendas son los elementos esenciales de los planes de retorno y reubicación, como lo han destacado los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas. Alejandro Márquez con la noticia. Adelante, Alejandro. Hola Santiago, Marta y oyentes. Para que los planes de retorno y reubicación con las víctimas sean efectivos, deben garantizar acceso a tierras, a proyectos de generación de ingresos y a vivienda, recordó Orlando Burgos, integrante del Subcomité de Retornos y Reubicaciones de la Mesa Nacional de Participación Efectiva, en una sesión de trabajo realizada en la sede central de la Unidad para las Víctimas en Bogotá. Recordemos que hay 3 aspectos, consideraría yo, vitales para el retorno y la reubicación. Es el ingreso a tierras, el ingreso a generación de ingresos y la vivienda. Son fundamentales para que una población víctima se pueda retornar o reubicar. Son pilares del retorno y la reubicación. Yo creo que con esos 3 aspectos y, por supuesto, agregándole 1 o 2 aspectos más, podemos que esta política avance. En la jornada de trabajo del Subcomité de Retornos y Reubicaciones participaron delegados de la Mesa Nacional de Víctimas, de la Unidad para las Víctimas, de la Agencia Nacional de Tierras, de la Unidad de Restitución de Tierras y del Ministerio Público, entre otros. Para V Radio informó Alejandro Márquez. La Unidad para las Víctimas ha realizado una inversión importante en el departamento del Chocó que ha beneficiado a la población víctima del conflicto. Los detalles de estos avances con Diego Monroy. Saludos, Diego.
Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo. Les cuento que durante el gobierno del presidente Iván Duque, la Unidad para las Víctimas ha entregado más de 137.000 transferencias monetarias con una inversión cercana a los 88.000 millones de pesos. Estas ayudas han beneficiado a más de 60.000 personas y en el departamento del Chocó se han invertido 28.000 millones de pesos, de los cuales 20.000 han sido en el actual gobierno. Al respecto se refirió el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade. El gobierno del presidente Iván Duque hemos logrado cerrar ya 50 sujetos de reparación colectiva, haciendo una inversión de más de 28.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con reparación colectiva. Y si uno revisa de eso, un 40% ha sido en el gobierno del presidente Iván Duque frente a la reparación colectiva. Sin irnos tan lejos en lo que tiene que ver con la reparación individual, se llevan históricamente 22.000 indemnizaciones allí en el departamento del Chocó, de las cuales el 40% se han hecho en el gobierno del presidente Iván Duque, 9.256 indemnizaciones, lo que significa el compromiso, así como se ratificó prorrogando la ley por 10 años más, también el compromiso frente a los componentes de la política pública en lo que tiene que ver con atención, asistencia, pero también lo que tiene que ver con reparación individual y colectiva. El tema de la atención humanitaria también ha sido uno de los componentes clave que se ha implementado en este departamento. En especie, la Unidad para las Víctimas ha atendido a 16.509 hogares con una inversión cercana o superior a los 9.000 millones de pesos, mientras que en ayuda humanitaria en dinero se atendieron 972 hogares con una inversión cercana a los 800 millones de pesos. Y allí hemos hecho una inversión de más de 16.000 millones de pesos para garantizar la inmediatez y frente a la atención humanitaria, más de 88.000 millones de pesos garantizando también la atención en la ayuda humanitaria para las familias que lo requieren. Como lo ha indicado el señor presidente, la ayuda humanitaria a las genuinas víctimas del conflicto y por eso hemos estado allí acompañando al departamento del Chocó y cada uno de sus municipios. Finalmente, el director de la Unidad para las Víctimas aseguró que siguiendo las instrucciones del presidente Iván Duque, durante el primer trimestre del presente año, la Unidad para las Víctimas tiene programado colocar 11.000 giros de atención humanitaria a hogares víctimas de desplazamiento forzado con una inversión cercana a los 7.000 millones de pesos. Todas estas cifras y estos anuncios se dieron en una rueda de prensa adelantada en la Casa de Nariño, en donde se habló de las acciones implementadas por el gobierno para atender y asistir a las personas afectadas por hechos de violencia en el departamento de Chocó. Diego Fernando Monroy, V Radio. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Recientemente se realizó el Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, en el que estuvieron presentes la Unidad para las Víctimas, funcionarios del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección. Una de las principales conclusiones fue la reiteración en el compromiso de la seguridad de los líderes y lideresas de víctimas, así como de defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional. La Unidad para las Víctimas anunció que gestiona la entrega de nuevas ayudas humanitarias para la población de las veredas Picudo Negro y El Águila de Puerto Asís Putumayo, desplazada recientemente a Puerto Caicedo. Ya la entidad había hecho entrega de un kit de albergue a los afectados el pasado 13 de febrero y están en trámite las ayudas humanitarias de alimentos y elementos de aseo. Con la realización de jornadas móviles de atención y asistencia, la Unidad para las Víctimas brindó atención, información, orientación, asistencia y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado residentes en el municipio de Toluviejo, en Sucre. Estas jornadas tienen como fin direccionar a los sobrevivientes del conflicto armado hacia las rutas de asistencia, atención y reparación. V Radio. El director de la Unidad para las Víctimas visitó el departamento de Norte de Santander para contarles a las víctimas sobre importantes beneficios que les otorga la entidad, así como los avances en materia de reparación integral para la población víctima de esta zona del país. Carlos Eduardo Galeano está con la información. Adelante, Carlos, bienvenido. Con un clima bastante agradable, los saludamos desde la capital de Norte de Santander porque hay noticias también agradables para los hogares afectados por desplazamiento forzado en este departamento del oriente del país. Pero vamos a dejar que sea nuestro director general, el doctor Ramón Alberto Rodríguez Andrade, que nos cuente cuál es ese anuncio importante para las familias afectadas por desarraigo. Bienvenido a la ciudad de Cúcuta, director, y cuál es esa noticia que hay para este sector de la población. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Pues dentro de los anuncios que tenemos para este año, para el 2022, tenemos el compromiso de la entidad para avanzar en la ruta y avanzar la ruta principalmente en los temas de atención humanitaria. Ya dentro de la focalización que se hizo, teniendo en cuenta los criterios de subsistencia mínima, vamos a tener una inversión de 9.400 millones de pesos para beneficiar
8.400 familias con 14.000 giros, casi 15.000 giros vamos a estar haciendo. Son esos componentes de alimentación y alojamiento que les van a permitir a las familias avanzar en la ruta hacia la reparación, avanzar hacia la superación de la situación de vulnerabilidad, y es el compromiso que asumimos más allá de seguir atendiendo emergencias, de seguir avanzando en los temas de registro y seguir consolidando todos los procesos de reparación individual y colectiva en la Dirección Territorial de Norte de Santander. El director hizo un recorrido por algunos emprendimientos que tienen las víctimas del conflicto armado en esta zona del país. ¿Con qué se encontró? Bueno, nos encontramos con dos emprendimientos muy, muy interesantes. El caso de Rosenberg, una persona que maneja todo el tema de orfebrería, también un tema de confecciones con Doña María, personas muy emprendedoras, y por eso entre el proceso de caracterización que adelantamos dentro de la entidad desde la Subdirección General, estamos buscando el fortalecimiento de cada uno de estos emprendimientos, porque sabemos de la capacidad que tienen todas las víctimas para salir adelante, y por eso ya firmamos un convenio con Bancoldes, otro con Finagro, y esperamos muy pronto tener firmado el convenio con el SENA para toda la línea del Fondo Emprender, y lograr que estas personas o estas familias tengan la posibilidad de recibir recursos para la parte financiera, pero también recursos en la parte de capacitación y el fortalecimiento de cada uno de estos emprendimientos. Importante seguir caracterizando cada uno de los emprendimientos que tenemos de la población víctima, identificar en qué fase se encuentra y frente a eso establecer un plan de trabajo. Director, las familias que nos están escuchando en estos momentos y que tienen esos emprendimientos y que desean acceder a estas líneas de inversión, ¿qué tienen que realizar? ¿Cuál es el proceso, trámite? Bueno, el proceso es muy fácil. Tienen que acercarse a un banco, cualquier banco de los que conocemos, e informarle al banco que quieran acceder a la línea de Finagro o a la línea de Bancoldes. Finagro para todos los emprendimientos que tienen que ver con el agro. La línea de Bancoldes sí para todos los emprendimientos que tienen que ver con la parte comercial, y allí decirle al banco que quieran acceder al beneficio, que son víctimas que se encuentran debidamente inscritas en el registro. El banco hace su trámite, solicita el desembolso a Bancoldes, que es una banca de segundo piso, y viene todo el tema de la intermediación de los intereses. ¿Qué buscamos con este convenio? Que los intereses sean mucho más baratos, que estén por debajo de unos 2 puntos, pero por debajo de la tasa de interés que tiene el banco, y que les permitan a las personas no estar accediendo a estos créditos de las personas que prestan del gota a gota o más llamado gota a gota, sino que tengan la posibilidad de una línea de financiamiento directamente por un banco y que los intereses sean mucho más económicos. Pues ahí está, es el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, quien ha llegado a la ciudad de Cúcuta. También ha entregado encargos fiduciarios y por supuesto cartas de indemnización. Nosotros nos despedimos, continuamos con este clima agradable en la zona de frontera, y desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. ¡Atención! ¡Atención! Se buscan jóvenes campesinos víctimas del conflicto que tengan entre 18 y 30 años de edad, que les guste el campo y quieran ampliar sus conocimientos sobre producción agrícola, agroecología y desarrollo rural. Los interesados deben estar incluidos en el Registro Único de Víctimas y pueden consultar en la página web de la unidad www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. Y si las víctimas votan por mí, les ayudaré con obras y elementos para las escuelas. A través de la Unidad para las Víctimas. No, señor Lobo, no engañe a las víctimas. Ninguna persona, candidato o funcionario público puede prometer obras, ayudas o trámites a las víctimas a cambio de votos. La Unidad para las Víctimas les recuerda que no apoya a candidatos en época electoral y que todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios. No se deje engañar. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita 018-911-119 o al teléfono en Bogotá 601-426-1111 o escriba al correo grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co.
nombre es Richard Nixon Martínez Gerardino. Tuve el privilegio de participar en el proyecto Granja Los Pinos, que me permitió ampliar todos los conocimientos sobre la producción agrícola, agroecológica y también del desarrollo rural. Quiero invitar a todos los jóvenes víctimas del conflicto como yo a que se inscriban y participen de esta maravillosa experiencia educativa. Para los amantes del campo como nosotros, para mayor información pueden consultar los requisitos en la página web de la unidad www.unidadvictimas.gov.co. No olviden que las inscripciones se cierran el 11 de marzo del presente año 2022. Allá nos vemos. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Vamos a conocer ahora las noticias desde las regiones y para contarnos qué pasa en el territorio nacional en materia de reparación a las víctimas, saludamos a Jessica Mora desde Montería. Saludos, Jessica. Compañeros, gracias. Un saludo cordial a ustedes y por supuesto a todos los oyentes. Estas son las noticias desde las regiones en V Radio. En el eje cafetero se conmemoró el Día de las Manos Rojas. La nota con Edwin Herrera. Cerca de 20 niños víctimas del conflicto armado en las ciudades de Pereira y Armenia participaron de la conmemoración de Manos Rojas, una conmemoración que se realiza cada 12 de febrero para, obviamente, luchar contra el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes en contra del conflicto armado en nuestro país. Nubia Blanca Bedoya, quien es líder de víctimas en la ciudad de Pereira, nos habla sobre el particular. Me parece muy importante. Es para nosotros como líderes hacer estos talleres de prevención, porque en el fondo no sabe lo que nosotros daríamos para que los niños, nuestros niños de hoy, no vuelvan por nada del mundo a sufrir ese hecho de que los recluten. Pero es muy, muy preocupante que hoy, aún ya no en las veredas, ya no en el campo, se sigue haciendo el reclutamiento, sino aún en la ciudad, en sus colegios, en sus barrios donde viven. Por favor, es un llamado a que el gobierno ponga sus ojos más en los niños, en los cuidados, en la prevención y que nuestros niños puedan tener una niñez sana, una juventud feliz. Magda Inés Montoya Naranjo, quien es la secretaria del Interior del Departamento del Quindío, nos da su visión también acerca de esta conmemoración. Decirles que desde la administración el cariño es inmenso por cada uno de los niños de nuestro departamento. Decirles que trabajaremos incansablemente para poder tratar de protegerlos y velar por todas las políticas públicas que se tienen alrededor de ustedes y continuar creyendo que podemos construir un territorio de paz. Para V Radio informó Edwin Herrera Bartolo desde la territorial Eje Cafetero. Enlaces de víctimas de los municipios del Caquetá recibieron capacitación sobre políticas públicas de víctimas en temas de atención humanitaria, retorno y reubicaciones y asuntos étnicos, entre otros. Indira Lorduy con la noticia. Adelante, Indira. Gracias, compañeros. La Unidad para las Víctimas se reunió con los enlaces de los 16 municipios del Caquetá, así como con representantes de las alcaldías y de la gobernación, con el objeto de fortalecer el conocimiento y la proyección de la política pública de víctimas en la región. Estuvimos dialogando con Carmenza Carolina Cotes Roballo, subdirectora de Nación Territorio de la entidad, quien estuvo a cargo de la jornada. Teniendo como temas principales la ayuda humanitaria inmediata, el cargue de sus beneficiarios. Vamos también a socializar con estas entidades territoriales las responsabilidades que tienen en los temas étnicos, especialmente en todo lo que concurre el paquete étnico. Yuri Paola Cerón, enlace de víctimas de San Vicente del Caguán, confirmó que esta capacitación es fundamental para mejorar la atención a los sobrevivientes del conflicto. Donde ha venido a exponernos de manera muy dinámica y pedagógica todo el tema de la implementación de la política pública, la humanización de los servicios a la población víctima del conflicto armado y con ello pues poder ampliar todo este conocimiento que los profesionales de la Dirección Nacional o del nivel nacional tienen para con los enlaces territoriales municipales,
y asimismo cómo poder articular acciones entre nación y territorio. Para la directora territorial Caquetá Huila, Gina Paola Lombana, esta fue una oportunidad de reencuentro con personas que se caracterizan por su labor desinteresada, fortaleciendo las capacidades de las entidades territoriales frente a sus competencias en la implementación de la política pública de víctimas. Desde Florencia, capital del departamento del Caquetá, informó Indira Lorduy para V Radio. Vámonos a Santander, donde se celebró un convenio en educación para beneficiar a las víctimas del conflicto de este departamento. Saludamos a Miguel Alcalá con los detalles. Miguel, bienvenido. Hola compañeros de V Radio, yo los saludo con noticias de Santander, y es que las víctimas del conflicto armado tendrán una nueva posibilidad de estudiar con descuentos y con matrícula cero aquí en el departamento de Santander. Y es que la entidad firmó un convenio de entendimiento con la Corporación Interamericana de Educación Superior, Corposides, quien brindará estas oportunidades educativas a las víctimas del conflicto. Pero dejemos que sea Mónica Rueda, la representante legal de la Corporación Corposides, quien nos cuente más sobre este convenio. Este convenio permite una gran variedad de beneficios, los cuales incluyen desde inscripción cero, procesos como homologación cero, descuentos en nuestros programas. En este momento la corporación cuenta con 6 programas bandera, como son técnico profesional en procesos administrativos y financieros, técnico profesional en procesos contables y tributarios, técnico profesional en procesos de seguridad y salud en el trabajo, técnico profesional en procesos ambientales y técnico profesional en desarrollo de software para dispositivos móviles. Programas que quedan a disposición de toda la población víctima para que puedan acceder a la educación superior con muy buenos beneficios. En este momento la corporación abre sus puertas a toda nuestra población y los esperamos aquí para iniciar su proceso académico. Y todas las víctimas que estén interesadas en acceder a estas nuevas oportunidades educativas pueden tener más información en www.corposides.com o en la sala de prensa de la unidad víctimas.gov.co. Desde Bucaramanga, Santander, informó para V Radio Miguel Alcalá. En Antioquia se entregaron instrumentos musicales en el marco del plan de retorno y reubicación a las víctimas. Juan Carlos Monroy nos trae la siguiente nota especial. Con emoción y muchas sonrisas, los jóvenes que aspiran a ser músicos desempacaron las nuevas guitarras, trompetas, saxofones, flautas, tambores y marimbas que llegaron al municipio de Concordia para fortalecer los lazos sociales y culturales que los unen a este pueblo antioqueño. Y para Giovanni Andrés Loaiza, quien se inició en la escuela musical y ahora es profesor, el arte también aporta a resarcir los daños causados por la violencia. Bueno, esta dotación por parte de la unidad de víctimas la veo muy importante y muy significativa, y nos llena de mucha alegría y mucha satisfacción, porque con esto podemos brindarle más oportunidad a los chicos y a las personas de todas las edades de que hagan parte de estos procesos. Esos instrumentos nos ayudarán en las veredas. Fortalecer los grupos artísticos con esta dotación musical es una de varias acciones del Plan de Retorno y Reubicación de Desplazados que implementa la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Concordia. Así lo destaca el gestor cultural Luis Fernando Vasco. El municipio de Concordia es un municipio que se caracteriza por vivir el arte y la cultura. Esto va a significar o va a sumar más para que nuestros niños y jóvenes disfruten de la música, de los encuentros, tanto en la zona rural como urbana. Tenemos, por ejemplo, acá en esta parte de atrás, vemos las guitarras. Este plan tiene otras acciones a favor del retorno de las víctimas, como proyectos agrícolas para campesinos y dotación de escuelas rurales. Desde el municipio antioqueño de Concordia, informó para V Radio Juan Carlos Monroy Giraldo. Estas fueron las noticias desde las regiones. Soy Jessica Mora en V Radio. Hasta pronto. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida.
Vamos con Vanessa Romero, quien tiene una invitada especial, quien nos contará su historia de vida. Adelante, Vanessa. Gracias, les recibo desde Bogotá en esta sección de historias de vida y les cuento que me encuentro con Daira Cristina Chávez del departamento de Casanare, quien tiene también un trabajo importante con otras víctimas. Bueno, Daira, empecemos. ¿De qué región del país eres? ¿De qué parte del país? ¿En dónde naciste? Nací en Barrancabermeja, Santander, capital petrolera de Colombia. ¿Cómo fueron esos primeros años? No sé, ¿qué recuerdo así súper especial tienes a juegos con tus amigos? Mi infancia con mis hermanos y el colegio. Sí. Son muy hermosos y bueno, pues solo vivo esos recuerdos porque la pandemia me ha dejado sin un hermano, sin dos hermanos. Caramba, bueno, sabemos que hubo también un tema de desplazamiento a otra región del país. ¿Cómo fue cómo la violencia tocó tu familia y tu vida? Más que todo mi vida, porque fui secuestrada y abusada, me iban a matar, iban a violar, me violentaron sexualmente y bueno, pues me tocó salir corriendo de allá y posteriormente salir con mi madre también porque veía por ella. ¿Cómo se ha ido sanando estas heridas? ¿Cómo ha sido ese proceso de sanación de heridas que cada día se construye? Pues que se sanen estas heridas no se sana del todo, pero uno aprende a vivir con esos recuerdos, esas heridas y viendo otros espejos de muchísimas personas que han vivido la misma situación o peores, entonces uno tiende como a llenarse de fuerza y valor para ayudar a otras personas que han pasado por el mismo momento, el mismo proceso. Bueno, ¿cómo ha sido este trabajo con otras víctimas del conflicto? También sabemos que tiene algo relacionado con el arte, la estética. ¿Cómo ha sido mi trabajo? Pues actualmente tengo una organización, una asociación de mujeres víctimas de violencia sexual, se llama Mujeres Guerreras Unidas por la Vida y la Libertad. Actualmente también hago incidencia con la población LGBTI. Soy una mujer transgénero y ayudo a todas esas personas y el arte y toda la cuestión pues la hemos implementado para tratar de olvidar un poco y recrear la mente y no pensar en el turbio pasado que nos dejó la guerra. ¿Cuál es ese sueño que tiene actualmente, como ese gran sueño que quisieras cumplir? Mi sueño que quiero cumplir es ser una defensora de derechos humanos por las víctimas y la población LGBTI bien empoderada, que todo el mundo me reconozca como una persona que defiende los derechos humanos de las víctimas. No sé, mis sueños son muchísimos, sí, al lado de las víctimas, al lado de mis mujeres, al lado de mi población LGBTI y con mi familia de la mano que me apoya muchísimo porque me quieren demasiado. Bueno, Daira, muchas gracias por este espacio en V Radio. Muchísimas gracias a ustedes y bendiciones. V Radio. Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube, en Unidad Víctimas Col. Nos despedimos, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Visiten nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.